¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir hablando del San Lorenzo de Almagro de los años 70, de los primeros años 70. Esta vez vamos a hablar de lo que pasó en el 73 y el 74. Habíamos hablado del bicampeonato del 72. Cuando hablo de bicampeonato, y como ustedes habrán visto también en el título, hablamos del bicampeonato anual, porque hay muchos que han enviado mensajes, comentarios, que es absolutamente entendible porque dicen como Racing fue el primer tricampeón profesional o Racing había ganado 7 campeonatos seguidos antes del profesionalismo. Por supuesto, acá lo que se está hablando es del bicampeonato en una temporada, no en temporadas sucesivas o en años sucesivos. Por supuesto que es un gran mérito y que hay equipos que lo han conseguido antes, pero es el primero San Lorenzo que lo consigue en una misma temporada. A eso me refiero y por eso inclusive el título, bien que queda aclarado, bicampeonato anual, es decir, para una misma temporada. Bueno, continuamos entonces porque este es un ciclo que San Lorenzo no va a terminar con ese bicampeonato, sino que va a seguir ganando un título especialmente importante de 1974. Pero claro, ustedes dirán, 1972 bicampeón, 1974 y en el medio qué. Bueno, les quiero comentar que este equipo de San Lorenzo es parte de un ciclo grande en el que hubo algunos cambios de jugadores, pero que una base se mantuvo por varios años y es más, como les decía, ustedes recordarán, hay varios jugadores que venían ya de los Matadores del 68. Por supuesto, habían pasado 4 años, hubo jugadores que se fueron, otros volvieron, pero el San Lorenzo entre el 72 y el 74 marcó una etapa muy importante. Yo creo que casi, los hinchas de San Lorenzo me lo dicen mucho en los comentarios, podríamos decir, triste esto decirlo, pero es así, que la última gran etapa de San Lorenzo en cuanto a lo que es una cierta hegemonía dentro del fútbol argentino. Después hubo equipos de San Lorenzo que ganaron títulos, pero de forma más aislada y nunca tuvo la hegemonía, nunca más desde aquel tiempo tuvo la hegemonía hasta hoy en el fútbol argentino, de esa forma como la tuvo antes, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de 1973. Habíamos quedado que San Lorenzo da la vuelta olímpica frente a River en una tremenda final del Nacional 72 en el Estadio José Amalfitani, en la cancha de Vélez. San Lorenzo le gana en el alargue 1-0 con un gol de Lele Figueroa, un gol muy recordado, muy recordado. Y después de eso llega 1973 con una gran ilusión para los hinchas de San Lorenzo, que era ganar una copa que nunca había ganado, la Copa Libertadores. Entonces, el Toto Lorenzo, que era un técnico realmente fuerte, que había tenido una gran experiencia europea, que había dado un cambio físico al equipo con Jorge Castelli, ayudado por Jorge Castelli, el preparador físico, con él en el plantel de San Lorenzo. San Lorenzo, con muy buenos jugadores, con una gran base, sale entonces a disputar, después de un bicampeonato que te fortalece mucho a nivel local, la Copa Libertadores de América. Pero claro, la Copa Libertadores ya la había ganado Independiente en el año anterior, en 1972, y ustedes recordarán, y esto lo quiero decir mucho, que para llegar a esa Copa del 72, Independiente le había ganado un 29 de diciembre en la Bombonera en 1971 a San Lorenzo. Es decir, que ahí ya se produjo el primer gran choque entre dos de los grandes equipos de esa década, o por lo menos de los primeros 5 años de la década, ¿no? Independiente y San Lorenzo. Independiente le gana entonces a San Lorenzo y San Lorenzo queda relegado para la Copa Libertadores. Independiente la termina ganando, no solamente jugando. Bueno, en 1973 Independiente ya era campeón de la Copa Libertadores y San Lorenzo iba por el título de Independiente. Pero claro, para eso les recuerdo que el formato de la Copa Libertadores anterior, no la de ahora, era con 2 equipos por país en grupos de 4, es decir, 2 y 2, 2 de un país y 2 del otro, solamente 2 por país, fíjense, solamente 2 por país. Y en la segunda rueda, que eran 2 grupos de 3, esperaba Independiente, que tenía ese derecho por haber sido campeón del año anterior. Es decir, que San Lorenzo tenía que primero clasificarse como único, además eso, fíjense la complejidad, en 4 equipos el único que pasaba era el que ganaba el grupo. Bueno, San Lorenzo tenía que ganar ese grupo para llegar a enfrentar a Independiente en el grupo de 3. Bueno, San Lorenzo efectivamente ganó el grupo, es un grupo en el que intervinieron San Lorenzo, River, y uno dice River porque si no salió campeón, y usted mismo dijo en el video anterior que llevaba años sin ser el campeón. River fue porque como San Lorenzo era bicampeón iban 2 equipos, entonces los dos fueron a la Copa Libertadores. Y en el grupo le tocó 2 equipos bolivianos, Oriente Petrolero y Jorge Wilstermann. Bueno, en ese grupo San Lorenzo, como era de esperar, terminó primero, porque el otro equipo era River, San Lorenzo era el mejor equipo argentino,
y los dos equipos bolivianos no eran tan fuertes. Aún así, San Lorenzo tuvo una derrota en Bolivia, una derrota inesperada. Llevaba muchísimos partidos sin perder San Lorenzo allí y termina perdiendo, pero bueno, era complicado jugar en la altura, era complicado jugar en Bolivia. Finalmente, entonces, como digo, San Lorenzo pasa a la segunda ronda y en la segunda ronda tiene que enfrentar a Independiente y a Millonarios de Colombia en el grupo de 3. Se acostumbraba, les recuerdo, que el equipo argentino que era campeón de la Copa Libertadores o quien fuera campeón de la Copa Libertadores jugaba si le tocaba un equipo de la misma nacionalidad, del mismo país, en el mismo grupo de 3. O sea que San Lorenzo claramente iba al grupo de Independiente y a ese grupo se sumó Millonarios de Colombia y de esos 3 uno iba a la final de la Copa Libertadores. Bueno, el que se clasificó para final fue nuevamente Independiente, es decir, otra vez, fíjense que tanto como en diciembre del 71, en el 73 otra vez San Lorenzo no pudo con Independiente, esta vez ya en la Copa Libertadores, un Independiente que va a ir a la final y que la va a ganar otra vez, es decir, Independiente va a volver a salir campeón de América y San Lorenzo se va a ver frustrado, pese a haber llegado a la segunda ronda, de la posibilidad de haber ganado la Copa Libertadores. Es decir, una gran frustración porque ese equipo le faltaba esa cereza a la torta, al postre, ¿no? Que era ganar la Copa Libertadores. No la pudo ganar, entonces mientras tanto, hay que decir también que San Lorenzo jugaba el Campeonato Metropolitano del 73, donde también era candidato. Obviamente, venía de ganar los 2 torneos anteriores e iba por el tercer torneo consecutivo. Ahora, ¿qué va a pasar en ese Campeonato Metropolitano? Que Huracán, tal como nosotros ya comentamos en otro video, el de Huracán campeón con César Luis Menotti, Huracán arrasa en los primeros partidos. Huracán fue ganando todos los primeros partidos seguidos, entonces ya estableció una gran diferencia. Ese San Lorenzo de Almagro no va a ser una mala campaña igual, va a terminar tercero en el campeonato, Boca salió segundo, San Lorenzo terminó a 6 puntos, que les recuerdo, 6 puntos era a 3 partidos, porque se daban 2 puntos por partido en esa época, no 3, o sea que San Lorenzo quedó tercero, pero a 6 puntos de Huracán, que era una distancia grande. Huracán salió campeón unas fechas antes, y esto, ¿por qué lo digo? Si ustedes tienen memoria o recurren al video anterior, que hablamos de San Lorenzo, bicampeón del 72, ¿se acuerdan lo que pasó con Huracán? San Lorenzo llegó al Metropolitano del 72 en las últimas fechas, teniendo que jugar en el Tomás Aducó, en el Palacio de Tomás Aducó, que es la cancha de Huracán, con el equipo de San Lorenzo ya campeón, es decir, dando la vuelta olímpica previamente en la cancha de Huracán. Después Huracán le pegó un baile bárbaro, le ganó 3-0, pero San Lorenzo le dio la vuelta olímpica en la cancha de Huracán. Bueno, acá las cosas se van a revertir absolutamente y ahora va a ser Huracán el que va a tener que llegar en las últimas fechas, casi ya como campeón o no, a la cancha de San Lorenzo con la posibilidad de la vuelta olímpica en la cancha de San Lorenzo. Entonces, claro, ¿qué pasó allí? Les cuento una anécdota que cuenta mucho de lo que es el fútbol argentino y el folclore que era ya en aquel momento el fútbol argentino. Esto lo cuenta un historiador, un gran historiador como Adolfo Res, pero también lo contaban algunos diarios en secciones más informales, como tenían en aquel momento los diarios, ¿no? Por ejemplo, el diario La Razón tenía una sección que a mí me encantaba, muy grande, a lo mejor algunos de ustedes que peinan canas como yo la recuerdan, que se llamaba Dialoguitos en el asfalto. Bueno, en esa sección se decía lo que no se podía firmar y lo que no se podía decir oficialmente. Entonces aparecían 2 personas dialogando en la que se especulaba con cosas. Bueno, en aquella sección, tanto como el historiador Adolfo Res con el paso del tiempo, un historiador de San Lorenzo, reconocieron, y es que viendo cómo venía la mano de la posibilidad de que Huracán diera la vuelta olímpica en la cancha de San Lorenzo, los hinchas de San Lorenzo más conspicuos dijeron, Huracán no nos va a dar la vuelta olímpica, tenemos que hacer algo para que Huracán no dé la vuelta olímpica en la cancha de San Lorenzo. Y no se les ocurría bien qué hacer hasta que alguien dijo, esperen, ya tengo la idea. ¿Qué pasó? Faltando unos 3 partidos, más o menos de local, siempre hablando, de San Lorenzo para jugar contra Huracán, que Huracán matemáticamente podía llegar, ya se especulaba con la chance de llegar como campeón, lo que hizo la hinchada de San Lorenzo es que misteriosamente en un partido que jugaban contra Boca de local y que San Lorenzo perdió 3-2, de repente entraron a llover por 10 minutos botellazos de la tribuna. Nadie entendía por qué eso no era muy común en esa época y además no había motivo concreto. Pero de repente entraron a llover botellazos, estuvo 10 minutos parado el partido y claro, la AFA le suspendió la cancha a San Lorenzo, como era lo que esperaban los hinchas de San Lorenzo, pero con una salvedad muy interesante. La AFA, vaya a saber por qué, le suspendió la cancha a San Lorenzo por 2 partidos. O sea que San Lorenzo no jugó como local frente a Vélez y frente a Colón.
Una cosa realmente extraña, ¿no? Porque, bueno, realmente lo habitual era que le dieran más partidos. Bueno, le dieron 2 partidos. Entonces, ¿qué pasó? La cuestión es que contra Huracán seguía otra vez con la chance de jugar como local en San Lorenzo, en el viejo gasómetro. Bueno, faltando días para el partido contra Huracán, se le ocurrió a la hinchada de San Lorenzo, tomando de ejemplo de lo que hizo la hinchada de Chacarita en un partido de Chacarita como local, cavar directamente y sacar panes de césped, esconder uno de los arcos, y le comentaron a la AFA que no había condiciones para jugar de local frente a Huracán. Increíblemente fue así. Así que San Lorenzo terminó jugando contra Huracán en la cancha de Vélez. Huracán dio la vuelta olímpica porque efectivamente ya era campeón y pasó exactamente lo del torneo anterior. Huracán fue campeón, la única diferencia es que no dio la vuelta olímpica en el viejo gasómetro, pero perdió 1-0 contra San Lorenzo con un gol del Sapo Villar. Es decir, que San Lorenzo de alguna manera se vengó, entre comillas, de lo que hizo Huracán en el torneo pasado, pero con todavía algo peor, que es esto de impedir que Huracán diera la vuelta olímpica en el estadio de San Lorenzo, así que la dio en el estadio José Amalfitani. Ahora, fíjense el folclore, ¿no? Bueno, lo cierto es que San Lorenzo termina esa primera parte con una frustración, porque en el fondo Huracán fue campeón del Metropolitano, San Lorenzo terminó tercero, en la Copa Libertadores, si bien avanzó, al final no la pudo ganar, y así llega al torneo nacional, con una diferencia grande también. Ya el Toto Lorenzo deja el cargo de director técnico, es decir, se acaba la etapa del Toto Lorenzo, va a ser reemplazado por su ayudante de campo, que después, siendo preparador físico, va a ser una trayectoria como director técnico también. En un momento alternó y fue director técnico y preparador físico a la vez, que fue Jorge Castelli. Los hinchas de Newell's por ahí lo recuerdan también, que ahí pasó por Newell's Old Boys, además de equipos del exterior. Bueno, queda Jorge Castelli, después queda Luis Carniglia, Gillo Carniglia, que es aquel que dirigió al Real Madrid campeón de la Champions, cuando todavía no se llamaba Champions, se llamaba Copa de Europa, y termina con la dirección técnica Osvaldo Díez. Ahora, ese San Lorenzo va al Nacional de 73, y en el Nacional de 73, San Lorenzo de Almagro tiene allí otra posibilidad. ¿Por qué? Porque el Nacional 73 se jugó con el mismo esquema del Nacional 72. Ustedes se acuerdan lo que pasó allí, cuando San Lorenzo fue campeón. 2 grupos grandes de equipos, es decir, 2 grupos de 15 equipos cada uno, en el que los 2 primeros de cada grupo se clasificaban para un cuadrangular final, y entonces a partir de allí, de ese cuadrangular, se resolvía el campeón. Bueno, en 1972 también se iba a jugar un cuadrangular, y ustedes se acuerdan que al final fue un triangular porque Boca le sacó más de 4 puntos al segundo, que era Colón. Entonces fueron Boca, River y San Lorenzo. En aquel momento se resolvió un partido entre Boca y River para ver quién iba a la final con San Lorenzo. En este caso no va a ser así. En este caso lo que va a pasar es que va a haber 4 equipos, tal como se esperaba originalmente. San Lorenzo va a clasificarse en su grupo con River otra vez, es decir, la misma historia que el año anterior, otra vez repetido como si fuera un calco, y del otro lado llegan al cuadrangular final Atlanta y Rosario Central. Un Atlanta que hizo las mejores campañas de su historia, tal vez con un equipo extraordinario y con Pipo Rossi de director técnico. Y Rosario Central era un equipo que en aquel momento tenía cierta hegemonía en el fútbol argentino. Un Rosario Central que jugó varias Copas Libertadores, que había ganado el Nacional de 71 con Ángel Labruna y que ahora estaba dirigido por Carlos Grigol, pero mantenía una base de aquel equipo del 71. Bueno, este cuadrangular se va a jugar todos contra todos, pero allí San Lorenzo empata con Atlanta 0-0 el primer partido en la cancha de Newell's, pierde contra River 3-1 en la cancha de Racing. Fíjese, River por fin le gana a San Lorenzo después de aquella final que había perdido y otros partidos importantes que San Lorenzo le había derrotado por Copa Libertadores, por ejemplo. Y ya llega la última fecha, San Lorenzo contra Rosario Central, sin ninguna chance de ganar el campeonato. Es decir, San Lorenzo queda tercero en un cuadrangular junto con Atlanta, es decir, quedan los 2 terceros, River queda segundo y Rosario Central termina saliendo campeón, como les decía. Fíjense, ahora con Carlos Grigol, Central repetía 2 años después el campeonato, ganaba entonces el campeonato de 1973. Así que bueno, así vamos a llegar entonces a 1974, al campeonato de 1974, en el que ya San Lorenzo no se clasifica para la Copa Libertadores, es decir, que ya no la juega San Lorenzo,
y entonces se dedica a los campeonatos locales. Para 1974, entonces, va a volver el objetivo de ganar campeonatos por el lado de San Lorenzo, después de un 73 ciertamente frustrante, se puede decir. No fue a la Copa Libertadores siguiente, no pudo ganar el Metropolitano, Huracán, que es el rival, lo terminó ganando, Nacional también quedó a las puertas en el cuadrangular final, pero no lo pudo ganar, y llega el 74 y, como les decía, también hubo cambios de técnico. Entonces, con Osvaldo Díez, con estos cambios de técnicos, San Lorenzo va al jugar en Metropolitano de todos contra todos, y allí no le va a ir muy bien tampoco. Va a terminar en el sexto puesto y parecía que lentamente se iba desdibujando el ciclo. Pero va a llegar el torneo nacional y va a asumir Osvaldo Subeldía. Osvaldo Subeldía, muchos de ustedes saben, fue el técnico del Estudiantes tricampeón de la Copa Libertadores años antes, a fines de los años 60, un técnico muy estudioso, muy criticado por algunos, pero otros lo veneran también, Osvaldo Subeldía, entre ellos Carlos Vilardo, que lo considera un padre futbolístico, por decirlo de alguna manera. Y Osvaldo Subeldía va a asumir en San Lorenzo. Se había frustrado la posibilidad de dirigir a la selección argentina en 1970, poco antes de comenzar la clasificación al Mundial, que también muchos dicen que por esa salida de Subeldía a Argentina no se clasificó el Mundial de México 70. Lo cierto es que un Osvaldo Subeldía, ya con muchos años de trayectoria, asume en San Lorenzo de Almagro, un San Lorenzo con alguna crisis económica que termina vendiendo a varios jugadores muy importantes en el andamiaje del equipo. Entre ellos se había ido el arquero Butiche, se había ido el arquero D'Alessandro, se había ido también Ricardo Reza, se había ido también el Ratón Ayala, se había ido Cacho Heredia. Es decir, varios jugadores, entre ellos, bueno, muchos al fútbol español, fíjense ustedes, el caso de Alessandro, Reza, Ayala y Heredia, todos al fútbol español. Menos Fischer, que ustedes recuerdan que se había ido al fútbol brasileño. Pero bueno, con algunos cambios muy importantes, ese San Lorenzo, que además va a tener algunas lesiones, el caso del arquero, por ejemplo, Alfredo Añelo va a terminar atajando en ese San Lorenzo de Almagro, y después el caso de Cacho Heredia va a ser reemplazado por Jorge Mario Holguín, nada más y nada menos que Jorge Holguín, que años más tarde sería campeón del mundo con César Luis Menotti en la selección argentina, y ya Juan Carlos Piris estaba también como titular. Es decir que ese equipo de San Lorenzo, con Glaría de lateral derecho y Villar de lateral izquierdo, algo realmente extraño, va a terminar ganando ese torneo nacional, y además yo diría que de manera rotunda. ¿Por qué? Porque ese San Lorenzo jugó, este Nacional, les cuento, cambió el formato, algo típico de la AFA, ¿no? Ya en aquel tiempo, fíjense, la AFA cambiaba de formatos todo el tiempo. Habíamos pasado de un Nacional 72 y 73, de dos grupos de 15, a un Nacional de 74 con 4 grupos de menos equipos, de los que los dos primeros se clasificaban por un octogonal final en este caso. Es decir, lo que se había resuelto era menos partidos en la fase de grupos y en lugar de un cuadrangular final, un octogonal final de todos contra todos. Así que un torneo de 8 equipos en los que el primero salía campeón. Así que había que llegar a ese octogonal. Bueno, San Lorenzo se va a clasificar junto a Ferro, fíjense la sorpresa, de Ferro dirigido por Victorio Spineto, por el veterano ya, entrenador de tantos equipos, Victorio Spineto. San Lorenzo y Ferro pasan entonces al octogonal final por ese lado, y un octogonal que va a tener un Boca que venía arrasando en su grupo, pero que no solía salir campeón, es decir, jugaba muy bien, pero después aflojaba en los momentos finales. Va a tener a Independiente, que era el campeón de América, como ya ustedes saben, era bicampeón de América. En ese momento iba por el tricampeonato consecutivo de América. Independiente, estaba Vélez, que era un equipo fortísimo, Talleres de Córdoba, que marcaba época en esos años, con un gran equipo, unos mejores equipos del resto del país, del interior del país, más los dos rosarinos, que también eran realmente tremendos. Con decirles que Central, ustedes recuerden, había ganado el Nacional 73 y Newell's acababa de ganar el Metro 74. Es decir, que realmente equipos fuertísimos se encontraron en el octogonal final. San Lorenzo va a empezar muy bien ese octogonal. San Lorenzo, de hecho, va a ganar 3 de esos partidos a Newell's y a Talleres, por ejemplo, les gana 2-1, le gana a Boca 1-0. Empata solamente contra Rosario Central, un partido duro, porque Rosario Central, fíjense lo que era, ¿no? Realmente duro. ¿Y contra quién va a ser el único equipo con el que pierde? Con Independiente, para variar. Fíjense la rivalidad que había con Independiente, que pese a lo que era San Lorenzo, Independiente le ganaba la mayor parte de los partidos. ¿Por qué? Les cuento que faltaba un solo partido de todos los que les dije, que era el último, de la última fecha. La última fecha fue tremenda en ese octogonal. Bueno, Boca queda enseguida fuera, Independiente también queda fuera, pero hay 3 equipos que llegan con chances de ser campeones a la última fecha,
que fueron San Lorenzo de Almagro, que llevaba un punto de ventaja, y Vélez y Rosario Central, pero con un aditamento. Vélez y Central jugaban entre sí, y Vélez y Central tenían mejor diferencia de gol que San Lorenzo, y si en caso de empate se definía por diferencia de gol. Es decir, que San Lorenzo tenía dos contras, que Vélez y Central seguro alguno iba a ganar, o por lo menos empatar los dos. Entonces, si San Lorenzo no ganaba, no salía campeón. San Lorenzo dependía de sí mismo, pero estaba obligado a ganarle a Ferro para poder ser campeón. Cualquier otro resultado lo dejaba fuera del campeonato. Con esa expectativa, la hinchada de San Lorenzo llenó el estadio José Amalfitani. Les cuento que todos los partidos se juegan en cancha neutral, todos los partidos de ese octogonal. Así que San Lorenzo jugaba con Ferro, que, ¿se acuerdan ustedes? Fue el rival que tuvo San Lorenzo en la fase de grupos. O sea, San Lorenzo y Ferro ya habían jugado entre sí en la fase de grupos. Bueno, se vuelve a enfrentar a ese Ferro de Victorio Spineto con Osvaldo Subeldía, y fue una noche angustiosa. ¿Por qué le digo angustiosa? Porque Ferro empezó ganándole a San Lorenzo. San Lorenzo estaba perdiendo el partido, tuvo un penal que falló Jorge Mario Holguín. Fíjense que en el 72 Chazarreta tuvo un penal frente a River en la cancha de Vélez, faltaba un minuto para terminar el partido y lo erró. Ahora Holguín falló su penal contra Ferro y perdía 1-0 al descanso, en el entretiempo. O sea que ahí San Lorenzo no era campeón. Volvió a la cancha San Lorenzo, a los 5 minutos Héctor Horacio Escota marcó el 1-1, después Victorio Coco marcó el 2-1, y Oscar Ortiz, que no les hablé de Oscar Ortiz, un muy habilidoso win izquierdo que tenía San Lorenzo, que ya venía de ser suplente en los años anteriores, marca el 3-1, y cuando ya parecía que San Lorenzo estaba de absoluto festejo, faltando 2 minutos para el final, el Goma Vidal, un número 9 excelente que tenía Ferro, marcó el 3-2 con la angustia de que los últimos 2 minutos todavía Ferro le podía empatar. Y Ferro se fue al ataque con todo, San Lorenzo resistiendo como pudo, y finalmente pudo aguantar y ser campeón con los festejos tremendos de los hinchas que llegaron al estadio José Amalfitani. Pese a una enorme represión, tiraron gases lacrimógenos, de todo. La policía fue realmente muy duro, pero los festejos vinieron mucho más todavía cuando una caravana se dirigió al viejo gasómetro para festejar el título. Así que Osvaldo Subeldía ganaba otra vez un campeonato, así como antes lo había hecho con Estudiantes de La Plata, y un campeonato muy trabajado, muy duro, porque realmente los rivales que tuvo San Lorenzo ahí eran fortísimos. Yo recuerdo mucho ese octogonal porque había partidazos realmente tremendos. Uno agarraba y decía, Central, Talleres, qué equipazo Talleres, Newell's, qué bárbaro, Vélez con Julio Asad, tremendo, tremendo. El Boca de Rogelio Domínguez, bueno, unos equipos descomunales realmente, y bueno, ser campeón entre esos equipos era muy muy fuerte, así que San Lorenzo termina ganando ese título con una base, como yo les decía antes, muy particular, con Añelo en el arco, con Glariá de lateral derecho, con Villar de lateral izquierdo, con Holguín y con Piris como centrales, con Espósito y a veces jugaba Chazarreta, Telch y Coco en la mitad de la cancha. También estaba Alberto Beltrán, que había venido de Instituto de Córdoba, gran jugador, por cierto, Escota y Ortiz en las puntas, y Beglio, que no les dije esto, Carlos Beglio había reemplazado en la titularidad a Rubén Ayala, que también había sido transferido, como les dije, al fútbol español. Así que un equipazo de San Lorenzo, uno de los últimos grandes equipos que tuvo San Lorenzo de Almagro, que fíjense que así todo no logró clasificarse a la Copa Libertadores del 75. Y uno dice, ¿cómo? Pero si fue campeón, ¿por qué no fue a Libertadores? Porque se determinó un cuadrangular final para que dos equipos argentinos, como les decía, ¿no? Eran dos siempre que iban a la Copa Libertadores, se clasificaran. De ese cuadrangular final, que eran los dos primeros del Nacional y los dos primeros del Metropolitano, lo que pasó es que Rosario Central fue segundo en los dos torneos. O sea que hubo 3 equipos, no 4. Newell's, Central y San Lorenzo. De esos 3 iban 2, e increíblemente San Lorenzo perdió contra los dos rosarinos. Perdió contra Newell's, perdió contra Central, y luego Central le ganó a Newell's en un partido en el que se lesionó gravemente Aldo Pedro Podi y prácticamente selló el final de su carrera. O sea que los dos equipos rosarinos fueron a la Copa Libertadores del 75, donde de cualquier forma chocarían otra vez en el grupo de 3 con Independiente, que sería el campeón otra vez más de la Copa Libertadores. Pero bueno, hasta aquí llegamos y espero que les haya gustado este video, donde cuento todos los avatares de este San Lorenzo. Fíjense, ¿no? La cantidad de jugadores que cambiaron, los jugadores que se fueron, los jugadores que llegaron a partir de los que se fueron, y San Lorenzo, después del bicampeonato del 72, volvió a repetir el Nacional de 1974, después se iría diluyendo ese equipo
por razones económicas e institucionales, así que fue lo último grande, creo yo, que hizo San Lorenzo como ciclo. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.